así, el niño no está bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo se efectúa en una persona cuando la persona tiene conciencia. Me explico, les voy a explicar de esta manera. Nosotros entendemos, por ejemplo, por bañarnos, por alguien que se baña, alguien que entra a la ducha, se echa agua y se echa jabón. Yo recuerdo que cuando yo era más niño, 7 años, 8 años, yo me metí al baño y como allá el agua es más fría que la de por acá, yo me metí al baño y lo que yo hacía era que abría la llave, me mojaba y me salía. Cuando yo salía del baño, mi mamá me decía, ¿ya se bañó tan rápido? Y yo le decía, sí señora, ya me bañé, y claro, yo salía mojado. Y ella me decía, venga yo vuelo, y me olía la cabeza. Y me olía la cabeza. Y me decía, no, usted ni jabón se echó, vaya métase y báñese. Y yo decía, bueno, entonces, la primero que fue, ¿sí fue un baño o no fue un baño? Ahora, porque mi mamá me decía, vaya, métase y bañe. No me dijo, vuélvase a bañar, porque la primera vez no me bañé, la primera vez me mojé. Ya, la segunda vez salía bien enjabonado y ahora sí le decía, mami, venga, pues que ya me bañé. Ahora, el bautismo es lo mismo. Claro. La primera vez usted se mojó, pero no se bautizó. Claro, lo que se... Deme un segundo, porque quiero poner un ejemplo con usted. Y me responde sí o no. Usted se bautizó, ¿verdad? Cuando fue a la iglesia. Ok. Don Reyes Álvarez se bautizó, entró a la iglesia, por alguna razón, digamos, se alejó de la iglesia. No quiere decir que se haya alejado, pero digamos, se alejó de la iglesia. Y digamos, al alejarse, llevó una vida de alguna manera mundana. Si Don Reyes Álvarez, digo Don Reyes, puedo ser yo, retorna a la iglesia, ¿debe bautizarse de nuevo? Si el bautismo que Don Reyes Álvarez aceptó es el bautismo bíblico, no tendría por qué volverse a bautizar. Entonces, ¿cómo retorna a la iglesia? Él retorna a la iglesia como una persona que necesita nuevamente levantarse que de una caída que él tuvo, de un momento en el que él se alejó, el bautismo él es vuelve. Arrepentimiento, y si ya volvió a la vida, debe arrepentirse de aquello, entonces no debe bautizarse de nuevo. No, porque el bautismo solo se da una sola vez. Bíblicamente el bautismo es solo una vez. Ahora bien, por eso le digo, tiene que ser el bautismo bíblico, como lo manda la Biblia. Porque cuando yo me bauticé, como la Biblia nos dice, ahora usted, por más que haya estado 10 años en una iglesia, tiene que bautizarse, es como la Biblia lo enseña. Mira para lo que pasa, poder efectuarse. Lo que pasa es que hay que ser, como decía Nicodemo, hay que ser como niño, renacer de nuevo como niño para entrar al reino. Pero ¿qué pasa? Lo que se entiende que los muchachos, los niños, no tienen capacidad ni facultad para decidir ni para conocer bien el bien y el malo al instante. Por eso es que un niño no tiene la capacidad de ser bautizado para un arrepentimiento, porque ¿qué sabe el niño? Ahora, por eso es que el que entra tiene que entrar con arrepentimiento, que el arrepentimiento, el bautismo es un símbolo de que Jesucristo invirtió su sangre para así cubrir, bañarnos a través de su sangre ante el Padre, para que nosotros seamos justos de una naturaleza caída que es el hombre. Entonces, el símbolo es el bautismo. Cuando tú eres sumergido en el agua, entonces tú estás haciendo la vez de que tú estás siendo bautizado. Oye, eso es para el perdón de los pecados, que tú mismo estás aceptando, porque tú tienes la capacidad que tú te vas a aceptar la conversión para ser arrepentido. Ahora bien, la Biblia dice, que el que es capaz, el que hace volver el pecador de su pecado, ha salvado un alma y ha cubierto multitudes de pecados. No es igual tú hablarle a alguien que había sido creyente, que conoce la palabra, o que otro que tú le estás hablando por primera vez para que se convierta. Entonces es un trabajo doble, porque el que ha sido, entonces, es atado por una línea endemoniado, que son más, que le ata la vida, que lo bombardea. Entonces, por eso, ustedes ven que una gente del índole de ateo, el que es capaz de hacerlo convencer. Un ateo no entra a la gloria, no entra al cielo. Porque que el ateo no cree, porque está cubierto de mucha ciencia que no cree. Pero
para predicarle ese ateo tiene que ser por hecho y por gente también que conozca de la misma magnitud y que haga ver, hay hecho latente de que Jesucristo, al que tú creíste, al que te bautizó, lo hace en espíritu y también en verdad, en hecho Don Rey, y verdad. usted dice que el ateo no llega al cielo. El Papa dice que sí. De todas maneras, una pregunta al pastor Anderson. ¿Puede el hombre, a través de su conducta, salvarse a sí mismo? Porque la iglesia son 4 paredes, un templo físico, pero la iglesia no es la palabra por sí misma. La iglesia por sí misma no es la que salva. O si yo voy a la iglesia todos los domingos a oír la palabra, ¿me puedo salvar a mí mismo? No, el hombre tendrá que reconocer a Jesucristo como su Salvador. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo tengo que reconocerlo como mi Salvador. Tiene que ser a través de Jesucristo. Sí, ¿por qué? Porque realmente Él es el único medio para yo llegar a la salvación. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino. No son las buenas obras, no es la buena conducta, es Cristo, ese camino. Y cuando yo acepto a Cristo, obvio voy a tener buenas obras y voy a tener buena conducta, pero yo tengo que reconocerlo a Él como mi Salvador, porque por eso vino Él. La Biblia dice que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y si el hombre se puede salvar al solo, pues ¿para qué vino entonces el Señor? Haríamos vana la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, y esa muerte fue por usted y por mí. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Entonces por eso Él es la guía, Él es el guía, y Él es el propiciador. Mire lo que dice Romanos, póngale cuidado por lo que dice Romanos, para que usted se dé cuenta lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer acá un verso de Romanos. Dice la Biblia: ahora pues, capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le voy a responder la pregunta que usted me hizo ahora de Don Reyes y le voy a responder la que me acaba de hacer en este momento. Don Reyes, se la voy a poner así, mire, hay un barco, y el barco va a zarpar. Ese barco se llama Jesucristo, y ese barco va rumbo hacia la salvación, y el barco va a zarpar. Si nosotros nos subimos, nosotros 3 nos subimos al barco, y Don Reyes está en el barco, y él se bajó del barco. Antes de que el barco zarpe, Don Reyes puede volverse a subir. Después de que el barco zarpe, ya si no hay alternativa para Don Reyes. ¿Por qué? Porque él se bajó del barco, ya el barco zarpó, ya el barco se fue, o el avión ya arrancó, ya despegó el avión. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira que no dice para los que estuvieron, ni para los que estarán. Hay quienes dicen, no, yo me subo al barco mañana, o yo me bajé y después, no. Dice, ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo, los que lo aceptaron, los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y dando acopio al mismo versículo que usted dice que ninguno que le haya puesto la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Tiene que seguir. Así le pasó también a al sobrino de Abraham, a Lot, después que salieron de la tierra prometida. Bueno, empezó a pensar en ya terminar la invitación para recordarles pues a los que nos escuchan que cuando deseen estamos predicando en los 3 brazos en Cantalarrana, es el sector de abajo detrás de la planta. ¿Y por qué le dicen Cantalarrana? Pues porque allá como que es el único que escucha, porque ya es abajo. En algún momento allá había una cañada y había muchas ranas. Claro. Y ahí las ranas cantaban 24/7, como dicen siempre es muy abajo allá de los 3 brazos. Es allá cuando usted llega a los 3 brazos, usted baja hasta la planta de gas que queda allá en Cantalarrana y detrás de la planta está la iglesia. Los nombres de una comunidad surgen producto de una particularidad de ese espacio físico, de lo que pasó, sí. Por ejemplo, allí en Bonao, Caño Piedra, hay un gran caño de agua y hay muchas piedras. Está lo de los 3 ojos, que son... Eran 3, ahora hay 4. Apareció un nuevo ojo, que es un nuevo charco, una nueva laguna ahí. Pastor, en este mundo de violencia, un mundo de muchas convulsiones sociales y políticas
y hasta de guerra. Por ejemplo, el caso de Colombia con una guerra que ya lleva 50 años. El ser humano, el hombre, la mujer, ¿puede encontrar la paz aún en medio de la guerra, aún en medio de la violencia? Sí, señor. ¿Cómo? Se puede encontrar. Sino que lo que pasa es que el hombre hoy en día está perdido de concepto. El hombre hoy en día está haciendo la paz. Y dicen, vamos a hacer la paz. La Biblia no enseña que la paz hay que hacerla. La paz ya está hecha. La Biblia dice, busquen la paz y síganla. No hay que hacerla, la paz ya es un hecho. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que buscarla y seguirla. Entonces hay quienes quieren es hacerla y buscar sus caminos propios para hacer la paz. No, la paz ya está hecha. Hay que buscarla. Y no solo buscarla, sino que cuando encuentre cuál es ese camino para la paz, sígala. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no queremos seguir el camino hacia la paz. Ese es el problema. ¿Quién da la paz? La paz la da Cristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, Él es el dador de la paz. ¿Qué pasa? Que yo tengo que buscar la paz en Él. Mire que la paz que da Cristo es una paz diferente a la que da el mundo. Igual el gozo que Cristo da es diferente al que da el mundo. ¿Por qué? Porque el gozo y la paz que da el mundo es un gozo y es una paz momentánea. Es por un momento, ¿ya? Es por un momento. Entonces, ¿qué pasa? Usted se siente alegre y feliz, pero mañana está triste, deprimido, que quiere quitar la vida. Como una luz intermitente. Sí, depende de si usted tiene una jipeta, si usted tiene dinero, si usted tiene, entonces ahí usted está alegre. Ahora, si no tiene nada de eso, está triste, si no hay comida, está triste. El gozo y la paz que da el Señor no es así, no depende de las circunstancias. Yo soy feliz, tenga o no tenga. Puedo estar andando a pie, soy feliz. ¿Pero por qué? Porque entendí que Él es mi felicidad. Igual, cuando yo encuentro la paz en Cristo, yo me doy cuenta que no depende de mis circunstancias, sino que Él es mi paz. Él es mi paz. Alguien que está en la iglesia viviendo la paz del Señor, ¿no piensa jamás en quitarse la vida? No, porque es que después de que a usted lo invada esa paz, dígame, esa paz lo controla. Cuando una persona piensa en quitarse la vida, es porque la persona entra en una ansiedad y en un desespero, y eso es contrario a la paz. Ya estaríamos hablando de que no tendría paz. Ahí viene la situación, porque una persona está en la iglesia y está bajo el reino de la palabra y está tratando o lleva su vida de conformidad con la palabra, pero sin embargo también es un ente social que está mediado por los conflictos propios de la naturaleza humana, de la sociedad, del hogar, de la escuela, de la presión económica, de los precios altos de los combustibles, de la comida, de la violencia en las calles, de un chofer de una guagua de Fenatrano o de la nueva opción que se coge en la vía contraria y cualquiera pierde la paciencia en un momento dado, porque somos seres humanos. Claro. Y estamos mediados por los conflictos de la sociedad. Entonces, independientemente o por una disyuntiva en el matrimonio, o una situación con un hijo, con una hija, o con un hermano, o con la madre, o con el padre. Es decir, como seres humanos, estamos mediados por los conflictos propios de la sociedad. Y entonces eso puede llevar a una persona, independientemente de que esté viviendo en la iglesia, en la confraternidad, procurando acomodar sus actos a lo que dice la palabra, vienen los problemas propios de la sociedad. Ahí que puede pasar. Pero es que, perdón, pastor, hágale, sí, es que el que está en Cristo, ve esto como una prueba, lo ve como un estado para purificarse, como las piedras que están en el mar y que se van chocando. ¿Qué es lo que hacen? Se purifican. Y si usted tiene un callo y le pasa el zapatito, como que entonces el cristiano lo ve así, y eso le produce un gozo adentro. Es que la paz es de adentro. La paz nuestra va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La paz del mundo va de afuera hacia adentro. Dependiendo las circunstancias, entonces ahí, dependiendo las circunstancias, es que usted llega y tiene paz. Entonces, si está todo bajito y todo esto, como usted decía, hay paz. Ahora, la paz nuestra no depende de afuera hacia adentro, no. La paz nuestra está de adentro hacia afuera. Por eso él dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no estamos esperando de afuera que nos entre, sino que de nosotros sale. Pastor, llegamos al final del programa. ¿Un mensaje para su madre en Colombia? Bueno, que la quiero mucho y que el Señor la bendiga, y que esperamos en Dios podernos ver cuando Él lo permita. ¿Y sus 4 hermanos están en Colombia? Sí, también. Les deseo también que Dios ¿Son los bendiga. También? Bueno, el menor es bautizado, pero
pero ahí está que se salió un poco de la iglesia y está Está oyendo, medio está oyendo. Mi descarriado. mamá está en la iglesia todavía y los otros dos, la mayor, la que sigue pues que es una mujer, ella sí está en la iglesia, se bautizó hace poco, y hay otro que ese no está en la iglesia, pero quiero decirle a todos ellos que busquen del Señor. Que Entonces es su la mamá mejor es opción. una Un mujer mensaje virtuosa. especial para su hermano menor. Su mamá es una mujer virtuosa. Sí, Señor, gracias a Dios. Pues para mi hermano menor, que recuerde que el Señor es la única solución en este mundo, y que cuando uno se va metiendo en las cosas del mundo, siempre va a llevar el mundo, la vida de uno hacia un fracaso, pero Dios es el que nos dará siempre la victoria. Bueno, gracias al pastor Anderson Barrientos por estar con nosotros, con estas sabias palabras, con estas profundas reflexiones. Don Reyes Álvarez, hasta el lunes. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano.